Sentado en el trono, al que es digno por la eternidad. Qué bueno que están aquí. Como siempre digo, y no allá, porque allá puede ser cualquier otro lugar. Y no hay mejor lugar que donde está la presencia de Dios. Hay una gran preocupación en muchas partes del mundo. Siempre les he dicho que aquel dicho que dice que las palabras se las lleva el viento está mal dicho. Es uno de los dichos mal dichos. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras siempre van a ser aquello para lo cual salieron de la boca. El mismo Dios en su palabra dice que las palabras, sobre todo las de Él, son como la lluvia, son como la nieve cuando riegan la tierra. Y no sé, yo creo que sí lo has notado, que cuando comienza el tiempo de lluvias, ¿qué pasa con la tierra? Pues la tierra comienza a germinar, ¿no? Las plantitas comienzan a reverdecer, comienzan a brotar nuevos retoños y nuevas hojas. Les comentaba uno de estos días que la vid que tengo se quedó ahora en el invierno sin ninguna hoja. Y yo dije, ya se murió, porque el invierno anterior, pues por lo menos conservó algunas cuantas hojas, pero de plano yo dije, ya se murió. Y no, ahora en una semana y algo tiene unas hojas muy preciosas. Y yo pienso, y el otro día orando le decía al Señor, oye Señor, ¿y será que no solamente hojas, sino que de por ahí empieza a salir un racimito? Amén. Bueno, eso lo hace Dios. Entonces la lluvia, como está escrito, ¿verdad?, hace germinar la tierra para que haya fruto. ¿Sabes? Se están reuniendo nuevamente ucranianos y rusos. Y tú sabes lo que hay detrás de Ucrania y detrás de Rusia. Es decir, no solo es Rusia y no solo es Ucrania. Y aunque ya les anuncié atrás que no sucederá la Tercera Guerra Mundial, porque no es el tiempo, porque la Biblia dice aproximadamente el tiempo en el que sucederá, y hay tantas señales, ¿sí?, que como está escrito, cuando veamos que una higuera comienza a ponerse su rama tierna y comienzan a brotar las hojas, entonces sabemos que el verano está cerca, ¿verdad? Entonces así es. Hay muchos predicadores en el internet diciendo que ya es la guerra de Gog y Magog, que ya es la guerra del Armagedón, que el fin del mundo ya está cerca. Y yo digo, Dios, que se pongan a leer la Biblia, porque solo asustan a la gente. Eso va a suceder sin duda alguna, pero no ahora. No es el tiempo. El tiempo del cumplimiento de las cosas está bien anunciada, está bien profetizada, y no es para este tiempo. Amén, hermanos. Todavía falta, como dice la Escritura, que se complete el número de las personas en todo el mundo que han de ser salvos. Fíjese bien. Es decir, ya hay un número determinado de gente que se va a salvar. ¿Y a salvar de qué? A lo mejor no de la guerra, me di a entender, pero sí de la condenación eterna.
sí del juicio final, sí de ir al infierno o peor aún, de ir al lago de fuego. Entonces, la vez pasada la pastora nos hacía favor de leernos Isaías 53, porque ciertamente no fueron los romanos los que mataron a Jesús, ni siquiera los judíos. Tanto odio le agarraron por muchos siglos a los judíos, porque siempre enseñaron los católicos que ellos mataron al Hijo de Dios. No. Y no sé por qué, teniendo la Biblia, enseñan cosas tan verdaderamente contrarias a la verdad de Dios. Ya les leía la vez pasada que nuestro Señor Jesucristo dijo en más de una ocasión: mi vida nadie me la quita, yo la pongo, porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Fíjese bien. Muchas veces intentaron matarlo y él simple y sencillamente pasaba en medio de la multitud y le decía a los discípulos: mi hora no ha llegado. Pero cuando llegó la hora, él mismo les dijo: la hora llegó, vamos. Y obviamente esa misma noche, después de haber cenado, no la última cena, la primera cena y la última Pascua, ¿sí? Y entonces esa misma madrugada lo prendieron y lo llevaron preso. Y entonces yo quisiera que retomáramos desde Isaías 53. Y si, como dijo la pastora la vez pasada, no han tenido la oportunidad de ver la pasión de Cristo, o si ya la vio, vuélvala a mirar, para que desde una perspectiva bíblica, ya no solamente como de ir al cine y ver una movie, porque si todo eso le aconteció al Mesías, porque si todo eso le aconteció al Hijo de Dios, fue por culpa mía. Y ustedes van a decir: no, pero por la mía no. No, también por la suya, porque Él murió por todos los pecadores. Dice la Biblia que el justo murió por los injustos. Dice Isaías 53 que el castigo que nosotros merecíamos para tener paz, Dios lo cargó sobre Él. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Mire, las palabras comenzaron una guerra. Las palabras pueden terminarla, porque ya se van a volver a reunir. Incluso ya hay la posibilidad de que los presidentes hablen cara a cara y lleguen a un acuerdo. ¿Qué van a usar para ponerse de acuerdo? Ya no las bombas, ya no los aviones o los buques de guerra. ¿Qué van a usar? Las palabras. Y las palabras pueden, dice la Biblia, incendiar un gran bosque. Incluso pueden incendiar la rueda de la creación, porque dice Santiago que la lengua, siendo uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, puede armar una guerra. ¿Sí o no? La tercera guerra mundial. Pero entonces, por eso te digo, se pueden dar muchas cosas por las palabras. Entonces la guerra no nos queda tan lejos, Se puede dar guerra en cualquier momento si la gente no cuida sus palabras. ¿No ha visto en la calle cómo se arman los trancazos cuando dos se empiezan a decir de cosas? Que no. Ahora dígame que las palabras se las lleva el viento. No, no se las lleva, Hacen aquello para lo que salen. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando vemos que todas esas cosas están sucediendo? Supongamos que es el fin del mundo. Vamos a hacerle caso a los que están predicando en el internet que ya es el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Espantarnos? Hay mucha gente en el mundo
que no se quiso poner la vacuna porque era la marca de la bestia. Ay, Dios santo. ¿Qué tiene que ver una marca con una vacuna? ¿No? Y todavía hasta en mi congregación tengo uno que otro que no se la quiso poner porque no vaya a ser, ¿no? ¿Y qué les dije cuando empezó la pandemia? ¿Quién se paró a decir las mismas cosas? No sucederá. Entonces, el COVID llegó para quedarse. Digo, en el mundo estamos conviviendo con virus, con bacterias, y se va a convertir como una gripe. Y llegan cuando menos lo piensas, ¿no? Pero ya nosotros, que somos peregrinos y que somos extranjeros, como dijo Jesús cuando llegó María a decirle: oye, Señor, se acabó el vino. ¿Se acuerda de las bodas de Caná? Se acabó el vino. Y Jesús le dijo: mira, mujer, y a ti y a mí, como que qué nos importa, ¿no? ¿Y a nosotros qué? Pues no es nuestra fiesta, ni es nuestra boda, ni qué cosa, ¿verdad? Y el Señor tan bueno como es, ¿verdad? Dios santo. A ver, pues llenen las tinajas. ¿Con qué las llenaron? Y de ahí se agarran los que les gusta el chupe, ¿verdad? De ahí se agarran para decir: no, sí se puede, porque el Señor convirtió el agua en vino. Así, pero no en el vino que toma la gente, ¿no? Y así de esa manera, yo me recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia, cuando todavía era buen católico, y empezaban a llegar a mis manos trataditos de los cristianos, porque para entender lo que hacen los cristianos hay que leer la Biblia, o tratados que tengan de la palabra de Dios. Y entonces en un tratadito de esos está un dibujo donde la gente va así, bailando, y ponen hasta los dibujitos de las notas musicales, y la gente va alzando las manos y sonrientes, y va una familia, y de repente la esposa con sus hijitos agarra un caminito hacia arriba, y el esposo les dice: no, vénganse para acá. Y la esposa y los niñitos se siguen por ese caminito angostito, subiendo hacia arriba. Y allá el camino ancho, ¿verdad? Donde van un montón de gente. Y en el dibujo, o sea, en los dibujos, un hombre anciano abraza al hombre que está mirando que su familia se va por otro lado, y lo abraza y le dice: tú vente, tú sigamos acá. Y van andando, y se ve a lo lejos como su familia ya va subiendo y él va hacia adelante. Y más adelante, la gente que va por ese camino ancho y espacioso comienza a caer en el abismo. Comienzan a caer en el abismo. Y entonces el hombre ese que va abrazando al esposo se quita la máscara. Sorpresa, ¿quién crees que era? Bueno, en el dibujito lo ponen con cuernos, pero así no es el diablo. El diablo no tiene cuernos. Dígale a su vecino: el león sí es como lo pintan, el diablo no. Amén, hermanos. Entonces hay que tener cuidado de lo que creemos, ¿sí o no? Ok, entonces, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas y vamos a entrar en materia. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Capítulo 21. Cuando lo tengas, glorifica a Dios. Ay, Dios santo. Capítulo 21. Ponga mucha atención, porque lo mismo que en Mateo 24, Lucas 21 habla acerca de las señales
que van a darse al tiempo del fin. ¿Ok? Vamos a ahorrar mucha lectura porque comienza desde el versículo 7, pero nosotros vamos a ir al 25. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué dice el 28? Léalo fuerte. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, óigalo muy bien, entonces dice, erguíos. Otra versión dice, levanten vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque su salvación, ahí dice redención, pero otra versión dice, porque su salvación está ¿cómo? Está cerca. Pues entonces, ¿no que cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador ya somos salvos? Sí. Sí. Pero para aquellas personas que enseñan erróneamente que la salvación no se puede perder, tenemos este pasaje y otros tantos. Y hoy voy a leer por lo menos otros dos. Porque cerca no es que ya está aquí. Cerca no quiere decir que ya la tengo del todo. No sé si me doy a entender. En el Antiguo Testamento dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto que hay gente que ha negado la fe, que un día confesaron al Señor, invocaron su nombre, pero ahora están lejos de Dios. Que no te pase. Entonces, ¿qué pasó con su salvación? La Biblia dice que si alguien retrocede, no va a agradar al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando comiencen a suceder las señales? Cuando oigamos de guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, enfermedades, pestes. Digo, ya llevamos 2 años con una pandemia. Pero también es cierto que ya menguó, ¿no? ¿No lo perciben? No es tanto ya lo que diga la tele, es lo que uno percibe en el día a día, con la familia. Digo, al principio se puso muy feo, que no. Mucha gente entró al hospital, pero salió muerta. Familias enteras estuvieron muriendo. Y tú y yo, acá seguimos. De muchas congregaciones, incluso pastores, se murieron. Y tú y yo, acá seguimos. Y luego dicen que Dios no hace milagros, luego dicen que Dios no habla, ¿no? Digo, pregúnteme si me puse la vacuna. No, mi oración del principio fue, Padre, que aparezca la vacuna, Señor. Mira, abre el entendimiento de los sabios. Mira, Señor, de esa gente que sabe. Por favor, Señor. Y cuando aparece la vacuna no me la pongo. Digo, entonces, ¿de qué estoy hablando? Me di a entender, ¿no? Si Dios no nos sana, aunque te pongas 100 vacunas. Muy bien, entonces, vaya conmigo por favor, hoy vamos a leer algunos cuantos versículos más. Cuando todas estas cosas sucedan, debemos levantar nuestra cabeza porque nuestra salvación está más cerca.
Es decir, en la consumación, porque la salvación ya la tenemos, pero la consumación de ella será cuando ya nos saquen de este planeta. Amén, hermanos, porque este planeta va a ser deshecho. Vaya a el libro de los Hechos, Hechos, capítulo 4, y oiga con mucha atención porque aquí me quedé la vez pasada. En el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, subraye por favor eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no te va a salvar la religión, no te va a salvar ningún ídolo de la religión. El único que puede salvar a cualquier ser humano es Jesús el Cristo. En ningún otro hay salvación. Así que si tienes a Cristo en tu corazón, eres salvo. Sí, ya eres salvo. Pero ¿qué tenemos que hacer con la salvación? ¿Por qué? Si no se pierde, dicen algunos, ¿no? Hagas lo que hagas, si una vez ya aceptaste a Cristo como Señor, como Salvador, eres salvo. No, qué bueno los que dijeron que hay que cuidarla, ¿no? Entonces mira pues, el Cristo de la gloria, aquel Dios invisible, se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Salvos de qué? Te voy a nombrar algunas cosas. En primer lugar, del pecado, de la condenación, de la muerte, del infierno y del lago de fuego. De esas cosas nos salvó el Señor. Su muerte, como lo leíamos la vez pasada, y vamos a hacer un pequeño recordatorio. Regresa un poquito conmigo a Isaías 53. Fíjate muy bien. Como te decía, estos días muchas veces nosotros estamos necesitados de alguien que tome conciencia de nosotros y que se ponga en nuestro lugar. ¿Sí o no? Les decía acerca de la palabra empatía, ¿no? Y empatía es eso, que nos pongamos en el lugar de los demás, que no juzguemos a la ligera a los demás. Y entonces Jesús no solamente es el ser más empático, no solo se puso en nuestro lugar, sino que de una manera literal tomó nuestro lugar. Porque el Padre del cielo, el Dios Santo, al ver que la humanidad se corrompe y se corrompe y se sigue corrompiendo, por más que Él purifica la tierra, el ser humano se sigue corrompiendo. Entonces el Señor lo único que tiene que hacer es enviar otro diluvio, por ejemplo. Ya van 2 diluvios y el ser humano no entiende. Viene un tercer diluvio que ya no es de agua, sino que es de fuego. ¿El agua purifica? Sí. ¿El fuego purifica? También. Entonces, ¿qué necesitamos para entender? ¿Qué necesitamos que nos pase para poder entender? Entonces, escucha con atención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Versículo 2. ¿Subirá cual renuevo delante de él?
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué dice el 5? Espero que haya entendido lo que leyó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te puedes imaginar que antes que se cumpliera esta profecía, tú crees que Jesús no la había leído alguna vez? Tú sabes que el primer pasaje que Jesús leyó en una sinagoga fue el libro de Isaías. El Señor sabía la Biblia, y el Señor sabía todo lo que estaba escrito de él, tanto que le decía a los sacerdotes, le decía a los ancianos del pueblo: si no creen a mis palabras, crean a lo que está escrito. Pero ni a lo que está escrito ni a sus palabras le hicieron caso. Entonces tú y yo que venimos a aprender, tú y yo que leemos las escrituras, ¿no crees que deberíamos hacer caso? Y entender que Él tomó nuestro lugar, porque nosotros sí pecamos, porque nosotros sí hemos hecho algo malo alguna vez. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Cuando uno se muere es porque se separa el espíritu, el alma y el cuerpo. Y entonces el cuerpo sin espíritu, como dice la Biblia, está muerto. No es más que materia, porque ya se salió el alma y porque ya se salió el espíritu. Y así que tu salvación no se compró a precio de oro, no se compró a precio de plata, ni siquiera a precio de piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Y la Biblia dice claramente que si alguien tiene por inmunda la sangre de Jesucristo, para esa persona pues no hay salvación, porque está pisoteando la sangre
con la que se compró la salvación. Entonces no me diga que si alguien peca deliberadamente va a seguir siendo salvo. Obviamente no. Si leemos Hebreos, en Hebreos dice claramente que si alguien, habiendo ya disfrutado de los poderes del siglo venidero y peca deliberadamente, no hay para esa persona más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Por qué? Porque tuvo por inmunda la sangre de Jesucristo. Entonces, nuestra salvación, ¿cuánto vale? Y si no la cuidamos, ve conmigo por favor a Hebreos. Ya vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es decir, por todo lo que ya se ha dicho, tanto lo que yo he dicho como lo que ha dicho ya el apóstol Pablo en el capítulo 1, por tanto es necesario que con más diligencia, ¿alguien sabe qué es diligencia? Un carruaje tirado por caballos. Esas son películas del viejo oeste. No. ¿Diligencia qué es? Prontitud, solicitud, responsabilidad, cuidado. O sea, ¿sí? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya, sí sabe qué es deslizarse, ¿verdad? ¿Alguna vez te has deslizado? ¿Y has azotado? Sí, ¿verdad? De eso está hablando, ¿eh? No crea que es cualquier desliz. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo dice? O sea, ¿a qué te suena? A mí no me suena a que una vez salvo, siempre salvo. A mí me suena a que si descuido mi salvación, voy a ir a condenación, ¿eh? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que tome nota de este pasaje y subraye ahí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, primera de Pedro, allá adelantito, primera de Pedro 1. Gloria a Dios. Qué calladitos están, hermanos. Ok, una vez más nos dicen ese por tanto, ¿verdad? Ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia. Estamos en el versículo 13. ¿Sí? ¿Ya lo ubicó? Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, aquí te están diciendo cómo debes de ser. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo. ¿Qué dice? Vaya, ¿cómo se cuida una salvación? Siendo santo, no pecador, ¿verdad? Y cuando nos referimos a santo, no nos referimos a aquellos a los que les prenden una veladora. No.
Santo es aquel o aquella que se aparta de el pecado o de la maldad. ¿Ok? Bueno, entonces dice en toda vuestra manera de vivir. Porque no vaya a ser que acá seamos santos y saliendo por la puerta, ¿no? Como dijo aquel predicador, yo creo que se iba a la lucha libre, ¿no? En la iglesia aparecen el santo y cuando salen Blue Demon. Acá santos y afuera demonios, ¿eh? Diga no, amén, no, si yo viera, pastor, no solamente aquí, no, también allá afuera, ¿no? Entonces entendió lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad que sí? ¿Dónde nos quedamos? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué se refiere con el tiempo de tu peregrinación? Mande. Al tiempo que estemos en esta tierra, al tiempo que estemos en este cuerpo, ¿sí? O sea, todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque el Señor nos invitó a su reino. ¿Se acuerda? Si tú y yo creemos en Él y le servimos, el Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a ir a prepararles un lugar. Y Él prometió: vendré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces estamos aquí de paso. O no me va a decir que usted quiere vivir para siempre en el paraíso en la tierra, porque si no se equivocó y tiene que irse a los testigos de Jehová. Lo malo es que cuando se destruya esta tierra, ¿qué les van a ofrecer? Y puede leer Pedro más adelante, dice Pedro que esta tierra va a ser destruida por fuego. Entonces, déjeme seguir leyendo. Es más, lean ustedes, por favor, háganme el favor de leer. Oiga, que de repente muchos de nosotros heredamos una vana manera de vivir. Entiéndase lo que significa vana manera de vivir. Aló. Sabiendo, repito, que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creyeron en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Engendrados por la palabra, ya no engendrados por nuestros padres. Lo que nos convierte en hijos de Dios es escuchar su palabra, es poner en práctica la palabra que venimos a aprender. Porque escrito está: no quiero oidores, sino hacedores de la palabra. Amén.
Imagínense que leemos acá, no robarás, y sigo robando. ¿De qué me sirvió? De nada. Sí, comprendió, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que vivir de otra manera. Filipenses 2, regrese un poco, el 12. Otra vez subrayo. Ocúpense en su salvación con temor y con temblor. ¿Por qué hay que ocuparnos de algo o cuidar algo que no se pierde? Digo, si es que en verdad no se pierde. ¿Cómo nos ocupamos de la salvación? Pues viviendo de la manera que nos acaban de decir. Procurando no pecar, procurando no hacer nada indebido. ¿Está de acuerdo? Y sobre todo, como está escrito, sean santos como yo soy santo. Porque si decimos que Dios es nuestro Padre, pero nos parecemos al diablo, ¿no? Pues entonces, mentira que somos hijos de Dios. ¿Aló? ¿Cuándo fue su última mentira? Bueno, ¿quién es el padre de las mentiras? ¿Y de los mentirosos? Sí, él es padre de todas las mentiras, ¿no? Si alguien miente, se parece a su papá. ¿Aló? Pero si te pareces a tu Padre Celestial, pues entonces lógicamente no vas a mentir, porque Dios no miente. Se comprende, ¿no? Y así llévalo a cualquier área. Y entonces estarás cuidando y ocupándote de tu salvación. ¿Amén o no? Lea el siguiente versículo. Hagan todo, y aquí vienen otras instrucciones, sin murmuraciones y sin contiendas. A la gente le gusta murmurar, ¿verdad? Pero aquí no, a ninguno. ¿Qué más? Para que sean fíjate muy bien, para que seas irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Yo me recuerdo una ocasión, cuando estaba nuestro aniversario en Todo Lo que Da. Me recuerdo que vino un pastor de California, y algunos se recordarán de él, el pastor Juan Portillo. Entonces, él vivía allá en Los Ángeles, y cuando me lo llevé a comer, justamente estaba el río de peregrinos, y él se dolió en su corazón al ver cómo estaban en las banquetas acostados. Otros estaban quitándose los calcetines llenos de sangre, de tanto que han caminado, limpiando sus pies con un poco de agua. Y entonces se le ocurre decirme: ay, José Emilio, ¿por qué no les compartimos? Mira, si te pones a compartirles ahorita, ellos vienen con su fervor, y ahorita si te pones a compartirles, muchacho, no sales vivo de aquí. Así, tanto así, muchacho. Yo fui guadalupano y sé lo que te digo. Por lo menos sin dientes te vas de aquí. No, entonces vámonos. Sí, o sea, hay mucho tiempo y hay que ser, como dice la Escritura,
como las palomas, sencillos y sabios. ¿Comprendió? Porque uno de buena gana no cree en la palabra de Dios. Se lo digo por experiencia. Yo era así. ¿Dónde nos quedamos? Asidos. ¿Sabe qué es asidos, verdad? Tomados, agarrados. ¿Cómo dice? Ajá. Para que en el día de Cristo, subraye el día de Cristo. Quiero, de verdad, el próximo culto le voy a hablar de la diferencia de lo que significa el día del Señor y el día de Cristo. Porque muchos, incluso teólogos, confunden el día del Señor con el día de Cristo. Y no es lo mismo. El día del Señor está hablando el día de la ira de Dios el Padre. Y cuando dice el día de Cristo, está hablando del arrebatamiento. Cuando Cristo venga por nosotros, no va a pisar la tierra. La Biblia dice que nos vamos a encontrar en las nubes del cielo, ¿sí? Y entonces los que murieron en Cristo, los que murieron en la fe, van a resucitar, y los que estemos vivos nos vamos a encontrar con Él en las nubes del cielo. Y entonces lógicamente de ahí nos llevará, serán las bodas del Cordero, y aquí en la tierra comenzará la semana 70 de Daniel, comenzarán los días, o mejor dicho los años, 7 años de gran tribulación, donde ahora sí, todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis sucederá. Pero afortunadamente ya no estaremos aquí, a menos que se porte mal. Sí, tampoco le puedo engañar, Si usted no se aplicó y no fue hallado digno de irse antes de que sucedan esas cosas, entonces preocúpese, porque va a ser peor que la Tercera Guerra Mundial. Déjeme, termino, porque ya se me acabó el tiempo. Así que tómense de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Y eso yo quisiera decir también. No vaya a ser que dediqué mi vida a las ovejas y las ovejas no cuidaron su salvación. Así que te recuerdo que la salvación la ganaron para ti en una cruz. Molido fue por nuestros pecados, nosotros lo herimos, nosotros lo abofeteamos, nosotros pusimos la corona de espinas, nosotros lo escupimos, nosotros traspasamos sus manos, sus pies, su costado, y todo eso lo vivió, lo sufrió, para que tú y yo no padeciéramos. Así que gracias a Dios por su grande amor con que nos amó y con que nos ama, y la paciencia que nos tiene. Así que dígale a la persona que tiene cerca: te felicito por estar aprendiendo de Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, ore conmigo. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque siendo pecadores diste tu vida en rescate por nuestras almas. No merecíamos tanto amor, tal vez todavía no lo merecemos. Por eso siempre digo que eres bueno, Señor, porque cuando muchas veces ni nuestra familia
da nada por nosotros. Tú lo diste todo. Te entregaste completo. Permíteme agradecer. Permíteme vivir una vida conforme a tu voluntad. Que sea de tu agrado, Señor. Haz morir las pasiones que nos desvían de tu camino. Tu palabra dice que nos libraste del pecado. Enséñanos a no repetir nuestros errores. Y por favor, sobre todas las cosas, enséñanos a amarte como tú nos has amado, Señor. A corresponder a tanto amor como nos tienes hasta hoy. Gracias por tu palabra. Por eso te adoramos. Por eso te cantamos. Está sentado en el trono, al que es digno por la eternidad, Rey de todo el universo, soberano y Dios, al que está sentado en